Hola, hola, buenas tardes. ¿Me confirman que me pueden oír, por favor? Hola. Sí se escucha, Alex, sí se escucha. Ok, gracias, gracias. Bien, vamos entonces a dar inicio a la sesión de hoy, sesión que como se ha programado es virtual y vamos como siempre a hacer una pequeña introducción a los contenidos que se han preparado para la presente semana. Solo que déjenme hacer un pequeño ajuste porque creo que estoy ocupando demasiado. Vamos a utilizar un poco menos. Ok, yo creo que así estaría bien. Bien, vamos, repito, a hacer un pequeño recorrido de los contenidos o materiales que se han preparado para la presente semana, que como ustedes saben es la semana 16 ya, semana que va del 9 al 15 de mayo. El tema sigue siendo en relación con el proceso monitorio. La verdad es de que a lo mejor no vamos a poder ir, por lo menos en estas sesiones, aunque a ustedes sí lo podrían lograr, llevando, digamos, en ese orden así los temas, pero la idea es estudiar el proceso monitorio en varias partes. Por ejemplo, en esta semana la idea es aprender cómo es que un proceso monitorio inicia, es decir, la solicitud o demanda que hay que preparar para poderle dar, digamos, el inicio al proceso. La cuantía, que eso es muy sencillo de aprender, ya todos lo saben. Y también hablar un poco sobre los documentos que se vuelven exigibles. De tal manera que ah, hay una hay una tesis, hay una tesis que ya se había compartido con ustedes desde la semana 14 y de esa tesis hoy concretamente podemos remitirnos al capítulo 3 de esa tesis. Y como siempre, yo no sé qué tanto ustedes utilizan estas estrategias, pero son muy recomendadas. Podrían ustedes elaborar a partir de la información contenida en esa tesis y específicamente en el capítulo 3 un par de estrategias de aprendizaje que les puedan servir como prueba o evidencia de que han organizado la información contenida en esos materiales. Ahora, no lo hagan porque se les está pidiendo y se les va a dar una calificación. No, eh, el día en que ustedes hagan las cosas no porque se las están requiriendo, sino porque lo consideran útil y necesario, ese día van a estar cambiándose de nivel y pasando de un nivel puramente receptivo o resolutivo a un nivel autónomo o, en el mejor de los casos, a un nivel estratégico. Y estoy hablando de los niveles de dominio de la competencia. Tengan presente que si bien es cierto, todos somos iguales ante la ley y obviamente tenemos los mismos derechos y privilegios, pero a medida que nos esforzamos, que nos aplicamos y que nos interesamos en aprender algo y en aprenderlo bien, obviamente eso va a marcar una diferencia, ¿no?, entre nosotros y los demás. Entonces, ¿en qué medida usted va a ser diferente? Depende obviamente de usted. En esta semana no vamos a tener una actividad evaluada sumativamente, pero vamos a comenzar a redactar un escrito que contenga oposición. Todavía no vamos a hablar tal vez en detalle de la oposición, pero
yo pienso que ya tenemos algunos elementos a partir del estudio que hemos hecho de las resoluciones judiciales sobre el proceso monitorio. Ya tenemos nosotros algunas nociones de cómo es que se puede manejar una oposición. Esto lo vamos a hacer individualmente, es decir, cada quien, y nos basaremos en los casos contenidos en las resoluciones que hemos estado estudiando, una de las cuales van a elegir libremente. Es decir, usted ojalá haya leído ya todas las resoluciones, o por lo menos unas 2 o 3. La idea es que las lea todas, pero puede escoger libremente una de esas 14, creo que son, ¿verdad? 14 resoluciones, una de ellas, y en base a los hechos contenidos en ese caso, obviamente complementándolos si fuera necesario, pero la idea es que usted represente el rol de abogado del demandado y pueda presentar en el tiempo que se le concede al efecto dentro del proceso una oposición. Es decir, un escrito que contenga oposición a la pretensión monitoria contenida en el caso que ha elegido. Bueno, aquí hay un pequeño recordatorio. Ten en cuenta que aprender a aprender es una competencia fundamental y no debe usted esperar a que en el aula universitaria, de manera presencial, o en los salones virtuales de manera no presencial, se le enseñe lo que usted necesita aprender. No, aprender a aprender implica, nuevamente, un esfuerzo autónomo, intencionado y en todo caso propio. De hecho, y yo nunca lo he logrado, tal vez algún día dentro de unos 40 años, es decir, estos ambientes, reunirse con el profesor, reunirse con compañeros, son básicamente para consolidar lo aprendido y para poder compartir con otros lo aprendido. Hay un video que se ha colocado en los contenidos de la semana, pero no está basado en, digamos, en la decisión que tomó el legislador salvadoreño para regular el proceso monitorio, sino que este video está hecho por alguien que lo basó en la ley de enjuiciamiento civil española. Entonces, tengan eso en cuenta para que no se vayan a confundir, ¿verdad? Porque muchas veces, al no tener presente que lo que estamos leyendo o analizando pertenece al derecho comparado, podríamos confundirnos y pensar que se aplica aquí en el país, pero no es así. Entonces, vamos a estudiar este video, lo van ustedes a ver, pero teniendo presente eso, que no describe el proceso monitorio tal como el legislador salvadoreño lo implementó, sino el proceso monitorio de conformidad con la ley de enjuiciamiento civil. Bien, aquí aparece obviamente los vínculos para poder ir al Código Procesal Civil y Mercantil comentado en la parte relacionada con los procesos monitorios, en el Código Procesal Civil y Mercantil la parte esta de los procesos monitorios, y también se ha extraído las hojas de la tesis que regulan el proceso monitorio en nuestro código. Aquí aparece incluso la iniciación del proceso y todo lo que tiene que ver con la temática de esta semana, la cuantía y los documentos que se vuelven exigibles. Entonces, lean estas páginas, son poquitas, apenas son 5 páginas, para que también ustedes puedan introducirse a esta temática.
Aquí está el video de que les hablé. Es un video hecho, repito, son 11 minutos y fracción por, imagino que alguien allá en España. No tengo audio ahorita, pero ustedes sí lo van a poder oír. Bien, en los recursos, pues obviamente lo mismo, ¿no? El código, el libro comentado y el capítulo 3 de la tesis. Este es el documento de que les he hablado y del cual ustedes van a extraer un caso. De todos estos, son 14, ustedes van a extraer solamente uno. Bueno, la semana esta pues solo nos permitió tener una tan sola sesión, que es la que estamos teniendo ahorita. Y en la actividad, lo que ya se les explicó, el escrito de oposición. Vamos a ver qué tenemos aquí. Como has de recordar, la finalidad, o mejor dicho, sí, al finalizar la asignatura, la idea es que tenga un expediente de cada uno de los procesos especiales estudiados. Y el monitorio obviamente está incluido. La idea, repito, es que usted finaliza esta asignatura con 4 modelos o expedientes hechos por usted de cada uno de los procesos especiales. El ejecutivo, el posesorio, el de inquilinato y por supuesto el monitorio. Así que hay que continuar con esta creación de ese expediente y vamos a redactar el escrito que contiene la oposición. Es individual, cada persona debe preparar su propio escrito tomando como base uno cualquiera de los casos contenidos en las resoluciones que hemos estado analizando. Retomar el cuadro fáctico de esa resolución y a partir de los hechos descritos en la demanda, sea que consten o no, es decir, usted tiene libertad para poder complementar, para poder adecuar, para poder de alguna manera perfeccionar el caso, para que pueda contar con todos los hechos que necesite para una oposición. Y el 22 de mayo, todavía no, pero sí dentro de un par de semanas, van a entregar el archivo PDF que contenga esto que han estado trabajando. Y como siempre, ya que yo no sé qué pasa, pero digamos que a veces fallamos en digamos, en las pruebas de conocimiento. Y eso obviamente es una debilidad que poco a poco tenemos que ir superando. Bueno, creo que eso sería todo. Aquí está para que puedan entregar el escrito de oposición en su momento y el foro de consultas. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no les ha quedado claro y les gustaría que fuera objeto de algún comentario adicional? Sí, con respecto a lo de los mapas, dijo, de la tesis. Sí, sí. Vale. Pero como le repito, Ajá. no es algo que yo les esté requiriendo, ¿verdad? Como quien dice, necesito que hagan esto y que me lo entreguen en tal fecha. No. Es una sugerencia que yo les doy para que puedan poco a poco irse familiarizando con estos instrumentos, estas herramientas, estas estrategias de aprendizaje, porque en la medida que los pongan en práctica, van a poder sacarles el mayor provecho. Sí, dígame, ¿qué más quería? También, ¿verdad?, que mencionó con respecto a las resoluciones que, bueno, al menos tratáramos de leer una, ¿verdad? Y... No, me corrijo. Hay que leerlas todas. Ajá, sí, pero para... una solamente
escogida libremente para poder preparar el escrito de oposición, ¿verdad? Usted va a hacer de cuenta y caso que con fundamento en esos hechos descritos o que contiene el caso, pues digamos, porque no siempre se copia, digámoslo así, ni siquiera en parte la solicitud. A veces, y fíjense, eso es muy interesante, a veces uno se topa con sentencias en donde el tribunal que ha resuelto el asunto ha transcrito la parte medular de las peticiones que se han formulado. Y eso es bueno porque de repente uno se topa con abogados que saben escribir y que fundamentan muy bien sus peticiones, que argumentan de una manera muy excelente. ¿Y por qué no? Eso le puede servir a uno para ir aprendiendo, ¿no? Aprender de otros, la manera en que otros lo hacen. Pero no siempre es así, es decir, no siempre. Pero ahí es donde uno tiene que ingeniárselas para poder complementar la información, agregarle algunos detalles por ahí, pero sin perder, por ejemplo, la esencia central de la pretensión. Así que sí, ustedes van a elegir de entre las resoluciones la que ustedes quieran trabajar, ¿verdad? ¿Siempre en los mismos o sería individual esta? ¿En los mismos grupos? No, este es individual. Ah, Este es ok. individual. Sí, a veces tenemos actividades colaborativas, pero a veces es importante también separarnos un poquito, ¿verdad?, de los demás, lo cual no significa en ningún momento que usted no pueda consultar con aquellos de sus compañeros o compañeras que forman equipos aún de estudio. Ustedes pueden perfectamente entre ustedes apoyarse, ¿verdad?, consultarse mutuamente, ¿verdad? Lo que no necesariamente significa plagiar, ¿verdad?, el trabajo de otros, no, para nada. Simplemente es una consulta que usted estaría haciendo para poder consolidar. Muchas veces, yo creo que ya se los he dicho, y a pesar de los años que tengo de edad y de ejercicio profesional, pues obviamente todavía yo tengo algunos colegas por ahí a quienes les hablo por teléfono y les hago consultas. A veces una consulta de opinión. Mira, ¿y vos qué pensás de esto? Estoy pensando esto, ¿y vos qué te parece? O a veces es como para confirmar lo que yo quizás ya he decidido y que necesito alguna especie de confirmación para no pensar que estoy equivocado del todo, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? De mi parte ya no, Bueno, muchas gracias. Vaya, mire, veo que tenemos, quiero ver cuántos participantes, tenemos poquitos participantes. Vaya, entonces mire, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo salieron en la prueba última que hicimos? mal. Mal, ¿verdad? Vale. Sí, hombre, qué tremendo. Ahora, ¿y a qué se lo podríamos atribuir objetivamente hablando? Es decir, ¿ustedes creen que las preguntas eran difíciles? Es decir, en las alternativas no aparecía la respuesta correcta o estaba confusa o, Ajá, creo que confusa sería, Lick. o en un esfuerzo de sinceración, ¿será que no había estudiado lo suficiente? Porque se me ocurre que si usted quiere un segundo chance, yo lo podría ahorita manejar. Por ejemplo, esa evaluación, ¿cómo se llamaba? Era prueba objetiva sobre proceso monitorio, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, Sí, esa era. Vaya, entonces yo podría ahorita, por ejemplo, abrirles un nuevo intento. Abrirles un nuevo intento. ¡Wow! Estoy viendo las calificaciones y estoy asustadísimo. Aunque hay algunos que sí han superado la prueba. Tengo aquí 4, 5. Bueno, pero todavía no es suficiente. Mire, hagamos una cosa. Considerando que ustedes han estado aquí asistentes, yo podría ahorita mismo aperturar un segundo intento
obviamente solo para ustedes. Y y obviamente no es para que la nota les baje, ¿verdad? Sino para que les suba. En el sentido de que no, o sea, les va a quedar la nota más alta. La nota más alta. Sí, aquí está, ¿ves? La nota más alta. Y vamos a darles un intento más. Serían 2 intentos con el que ya tienen. Y eso sí, sería para entregarlo hoy a las 12 y... sí, dentro de 1 hora creo que es suficiente. Hoy es 11, ¿verdad? Sí, 11 a las 12, a las 12:20 por aquellos que quieran llegar hasta el final. Pero si no necesitan llegar a las 12:20 pueden sacarlo antes, a las 12:20. Vaya, entonces miren, vaya, si ustedes quieren, les voy a permitir, algo nunca visto, les voy a permitir que lo puedan trabajar colaborativamente, vaya. Es decir, si usted tiene manera de comunicarse con algún compañero, alguna compañera, y quiere trabajarlo consultando, ¿verdad? Mira, y vos qué pensás, y vos, para vos cuál es, no, y luego usted decide cuál poner, ¿va? Porque obviamente la actividad siempre va a ser individual, pero si quiere usted hacerlo colaborativamente, va, en otras palabras, se permite copiar de sus compañeros, como que dije, para que vean. ¿Están de acuerdo? Sí, pero es que nadie ¿Nadie qué? que nadie sabe, le digo yo la respuesta. No, hombre, como cómo tal. no. Pero es que mire, las respuestas están en ese documento, en Ajá. ese documento de las resoluciones judiciales, porque de allí se han tomado. Entonces lo que tiene que hacer es bien sencillo, estudiar. Es decir, tiene que remitirse al documento y en base a él contestar. Vaya, prueba objetiva dice fecha de entrega 11 de mayo a las 12:20, que es ahora. Y todos ustedes tienen un intento restante. Y como les repito, ninguno se preocupe porque la nota en ningún caso le va a empeorar. Solamente le puede mejorar. ¿De acuerdo? Vaya, entonces ahorita vamos a detener la grabación y ustedes se pueden quedar trabajando en ese cuestionario. Ok, gracias, Alex. Bueno, cuídense. Gracias. Recording stopped.